justamente tenía toda la semana tratando de sacar lo que Dios ponía en mi corazón para esta mañana. Toda la semana, inclusive hablé con el anciano Félix, estuve hablando con él, y después estuvimos la pastora, él y yo hablando juntos, y él me daba algunas observaciones. De verdad que le agradezco al anciano. Esa es su función, ese es su trabajo, y algunas recomendaciones de las que compartíamos, y él me decía: predica sobre esto, predica sobre aquello, la iglesia necesita de esto, la iglesia necesita de esto, pastor. Qué hermoso cuando uno sabe que lo que Dios mandó a hacer, uno lo pudo hacer conforme a su propósito y a su voluntad. Sí, gracias, Señor, porque pusiste a un hombre docto en su sabiduría y en la sabiduría de Dios al lado mío, que es capaz de sentarse y decirme: haz esto, haz aquello, esto está mal, corrige esto. Eso es bonito, porque esa es la idea que Dios tiene en su orden en la palabra. ¿Para qué son los ancianos? Para eso. ¿Sí? Igual que Iris, a veces ella se ríe conmigo y ahí con guantes de seda me lanza el dedo, ¡chum!, me lo metió en el oído. Y yo: uy, Iris, acabó, ya va. Pero esa es la función, mis hermanos. ¿Sí? Y de tener hombres probos en la iglesia no es fácil, mis hermanos. ¿Sí? Lo digo por el pastor que Dios también puso en la iglesia. Ahí está el pastor Tony. Yo no estoy aquí, es más que un hombre docto y probo en el Señor. ¿Sí? Y el hermano Alfredo también. Y aquí hay muchos hombres que están en esa estatura, no como jerarquía delante de los otros, sino delante de Dios, para no entrar en un hierro. ¿Sí? Porque nosotros no tenemos jerarquías aquí en la tierra como los ángeles. Está en la Biblia. Es una doctrina base dentro de la angelología, o dentro de la angeología bíblica. Cuando estemos allá veremos. La palabra dice que seremos como los ángeles cuando estemos allá. Allá a lo mejor, aunque la palabra no lo dice, pero lo dibuja en ese aspecto simbólico. Bueno, tendremos jerarquía tal vez allá, pero aquí en la tierra no. No tenemos jerarquías. Así que todos somos alcanzables para Dios y somos alcanzables entre nosotros mismos. Por eso que la doctrina cristocéntrica, la única, lo digo con toda la claridad del mundo, es una sola. Para Dios todos somos iguales. Dígale que está al lado, hermano: para Dios, usted y yo somos iguales. Dios no hace excepción de personas. Te trata igual a usted que a mí. Yo, porque sea el pastor de la iglesia, el pastor Tony, seamos los pastores aquí en la iglesia puestos por el Señor, ¿somos distintos que ustedes? No. Somos hombres que hoy nos llamamos hijos de Dios por el poder de Cristo ganado en la cruz y la justificación que Él hace delante del Padre, y el Padre dice: ah, este es mi hijo. Sí, este es mi hijo. Gracias a quién, a Cristo. Amén. Fue el que nos presentó. Él es el que nos presenta, y el Padre nos da ese título: hijo mío. Y el título dice: hijo ¿de quién? De Dios. Qué hermoso. A veces no nos paramos en estas pequeñeces, pero hoy en día aún tenemos conflictos, porque desde hace tiempo, desde que Jesús murió en la cruz, ya existían aquellos que, aún siendo hebreos y judíos, estando en el tiempo de Jesús y conociendo la Torá y conociendo la palabra, porque no había aparecido el Evangelio todavía de Cristo, y no había aparecido ni siquiera ninguno de los del Nuevo Testamento, ya había contradicción, ya no había una guerra interna de pensamientos. Habían lo que se llamaban sectas, y así lo llamaban sectas. Aunque muchos dicen que somos una secta, yo no me permito ese título, porque yo soy un hijo verdadero de Dios, soy espiritual. Y esa es una diferencia que usted también tiene que aprenderse. Pero aún así, en ese tiempo había problemas. Hebreos que tenían conocimiento de la Biblia en cuanto a la Torá, que tenían conocimiento del Antiguo Testamento, porque era lo que tenían a la mano,
Y aún así, no creían en la resurrección. Están los saduceos. Una especie de gnósticos, de gnosticismo, influenciados mucho por el conocimiento fenicio, por el conocimiento griego. Ahí están los fariseos, estudiosos de la palabra, pero llenos de obras. Aunque todos vivían para la obra, bajo la ley, porque tenían que hacerlo. Era su esfuerzo. Por eso la palabra dice, esforzaos, pero no usted. No es para usted, era para ellos. Vivían bajo una obra, tenían que mostrar, tenían que sacrificar, tenían que vivir bajo fiestas, bajo ordenanzas. Usted no. Para usted las cosas cambiaron, y ese es el conflicto que hoy el hombre, y lo digo para la iglesia de Cristo, o el que quiere llamarse hijo de Dios, vive constantemente en un conflicto interno. Vive bajo un conflicto interno duro, y eso nos ha llevado a tener equivocaciones tan garrafales que hoy yo llamo a las iglesias, yo en lo particular llamo a las iglesias clubes en su mayoría. Y siempre he dicho que si Cristo viene a buscar a su esposa, ojo, no es la segunda venida visible donde todo le verá, no, el día que venga a buscar a su esposa, el día que venga a buscar a su iglesia, el 95% no sube, se queda por estos conflictos internos que hay en el hombre hoy todavía, con todo lo que tenemos de la Biblia. Estamos llenos de mucha doctrina de hombre, de mucha filosofía, de mucho humanismo. Estamos llenos de dogmas que destruyen todo lo que Dios hizo una vez en Adán. Un hombre completo. No lo hablo íntegro en el sentido de que era correcto, porque por causa de Adán tampoco le voy a echar toda la culpa, porque hoy en día el hombre, a pesar de conocer la verdad, aún sigue en el error de Adán. Pero en cierta forma digo que el hombre es culpable de ese conflicto que vive especialmente el cristiano, o el que se quiere llamar cristiano. Yo prefiero llamarlo creyente. A mí ya saben que yo soy muy duro, me podrán decir algo, no dejo de ser hombre y hierro, pero llamo las cosas por su nombre. Son verdad y son mentira, pero nunca las cruzo. Me digo, la verdad es mentira y la mentira es verdad. No. Ni el pastor Tony ni yo aquí hemos dicho eso. Siempre hemos dicho, a la verdad, verdad, y a la mentira, llamemos las cosas por su nombre. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Eso le pasó a Job. Por eso Dios dijo, hombre justo y recto. Después hablamos de ese tema con calma. Lo cierto es que hay conflictos en el hombre. Hoy hay conflictos dentro del hombre que hijo de Dios, al que quiere llamarse, o él se llama hijo de Dios. Soy cristiano, soy cristiano. El saber, el considerar y el presentar. Dígale que está al lado. Saber, considerar y presentar. Diga saber, considerar y presentar. Es el secreto de la victoria sobre la carne. Es el secreto de la victoria en la carne, y se halla, ojo, y se halla en estas tres palabras cuando somos obedientes a estas instrucciones: el saber, el considerar y el presentar. Y que está en el libro de los Romanos, en el capítulo 6. Allí están esas tres cosas, esas instrucciones que Pablo nos regala allí. El saber, el considerar y el presentar es la herramienta necesaria, suficiente, buena para alcanzar la batalla sobre la carne.
entre paréntesis, el pecado. Saber, en los versos 3, 6, 9 y 16, se afirma la doctrina clara que somos muertos en Cristo al pecado. Fíjense, 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Wow. Bautizados en Jesús ahí no se refiere al agua, al término griego baptista, no. Ojo. ¿De acuerdo? Todos los que hemos sido bautizados en Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Hoy, fíjense, el 3, en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? Crucificado. Dígale que está al lado, hermano. Tu viejo hombre, mi viejo hombre, fue crucificado en Cristo, juntamente con Cristo. Doctrina. Saber. Usted tiene que saber. Si usted no sabe eso, ¿cómo puede decirse que usted es hijo de Dios? ¿Cómo puede sostener? Viene a ser como las olas del mar, que viene el viento y lo lleva y lo pega contra cualquier roca. Saber. Ya está allí. Verso 9. Sabiendo, otra vez, Pablo vuelve, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado ¿de qué? Ya no muere. La muerte no se enseñorea. Wow. Cristo resucitó. Ya la muerte no es dueña de él. ¿Y usted no murió con Cristo en la cruz? ¿No aprendimos en la clase dominical que cuando usted muere en Cristo, usted pierde la vieja naturaleza? Entonces ya la muerte no se enseñorea sobre usted así como Cristo. Porque dice ahorita en el 3 que usted fuiste bautizado en Cristo. Qué bonito. Saber. Usted tiene que saber eso. Estamos hablando de Romanos 6. Usted tiene que saber eso. Verso 16. Y viene una pregunta. Ajá, buenísimo. Dice, ¿no sabéis? ¿Con qué comienza? Saber. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Qué dice? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Cuando usted vino a Cristo y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, ojo, usted se hizo esclavo ahora de Cristo. Dejó la esclavitud vieja. ¿En quién? En la carne, en el pecado, en el enemigo. La dejó. ¿Para qué? Para venir a ser esclavo ya no del pecado y de la carne, sino de la justicia. ¿Para qué? Para ser justo. ¿Cómo se dice? Justo. Si usted ya ha aceptado a Cristo aquí, iglesia, usted es un hombre justo. Dígale que está al lado, hermano, usted es un hombre justo. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Aleluya. Lo importante es eso, que estemos ¿qué? Aprendiendo del Señor, ¿verdad? Fíjense la palabra considerar. Ya sabemos saber. No es suficiente saber nuestra posición en Cristo, hermanos. No es suficiente saber tu posición, mi posición en Cristo. Ojo, debemos por fe considerar que es verdad en nuestras vidas. Ahí comienza el problema. Usted sabe quién es en Cristo. Ahora considérelo, cómaselo, créalo, póngalo por obra. Considera eso. No te quedes nada más con el saber, ahora considéralo. Soy un hijo de Dios, porque yo recibí a Cristo.
Y el título me lo dio papá. Cristo murió en la cruz y yo morí crucificado en Él, con Él en esa cruz. ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos o no estamos? Amén. Muy bien. Considerar es ese paso de fe que afirma lo que Dios dice respecto a mí en la Biblia. Es cierto. Ahora, en mi vida, yo digo yo tengo fe. Es porque usted ha considerado que lo que Dios dice en la Biblia, en mi vida, eso es verdad. No es tan solo saberlo. Ahora considéralo. Aprópiate de él. Esa palabra que está ahí, yo tengo que considerarla. Es mía. Yo sé que es verdad. ¿Por qué? Porque Romanos 6:11 dice algo hermoso. Vamos a buscarlo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo tengo que aprenderlo. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos. Muy bien. ¿Qué dice? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso al que todo lo hizo por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Es un acto de fe tuya. Yo tengo fe. Y llega el enemigo y te mete una idea en la cabeza. No, usted no es hijo de Dios. Ay, pastor, escucho una voz que me dijo anoche. Sí, que te dijo que yo era hijo de Dios. Ese no fue un ángel, sino un ángel caído. Era un demonio que vino a meter una mentira. ¿Y usted por qué llora? Ay, es que estoy dudando. Dios mío. Pero si tú lo sabes, sí, pastor, pero es que me lo dijo. ¿Qué pasó? Usted no lo ha considerado, no ha hecho suya esa palabra. Es una doctrina clara, pero usted no la ha hecho suya. No la ha hecho suya. Usted no tiene fe. Ay, que yo no creo que Cristo pueda sanarme. Considéralo, que Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana y siempre. Que lo que hizo allá, aquí, hoy, también lo puede hacer. Que distinto. No basta con saberlo. Considéralo, hermano. Amén. Y miren la otra parte, que es presentar. Fíjate, saber, considerar y presentar. Si los verdaderos creyentes se consideran muertos al pecado, ¿ustedes están muertos al pecado, sí o no? Lo escucho, ¿sí o no? Gloria a Dios. Demostrarán su fe al presentarse ante Dios. Fíjense lo que dice el verso 12 del Romanos capítulo 6. ¿Sí? ¿Qué dice? Verso 12, miren. Dice: no reine pues. ¿Cómo dice? Una palabra que infringe inmediatamente una orden. No reine pues. Hágase. Cúmplase. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? De modo que obedezcáis, lo obedezcáis en sus. ¿A dónde usted obedece al pecado? En la carne. ¿Sí? Ya lo sabes. Ya lo consideraste. Ahora presenta todos tus miembros a la orden del que todo lo puede. Yo soy una hija de Dios. Entrégate por completo. Ay, el domingo no puedo ir a la iglesia porque es que viene un hijo mío de Estados Unidos y yo tengo que atenderlo, pastor, y él va a estar por 3 semanas. Digo, voy a perder 3 domingos de la iglesia. Llévalo para la iglesia. Y si no, sin vergüenza, quédate allá en la casa. Pero yo llevo todo mi cuerpo a Cristo. Y me voy a reunir con mis hermanos para aprender el calor humano, el verdadero amor. Es sencillo. No basta con saber. No basta con considerar. Usted también tiene que poner. Ahora pues, no pongas tu cuerpo aquel que una vez te esclavizó. Pon todos tus miembros. ¿A dónde? Delante del Señor. A la orden de Cristo. Entrega todo. Enamórate del Señor. Enamórate. Qué bonito es eso, ¿verdad? Qué bonito es. ¿Cuánto dicen amén?
Gloria a Dios. Bueno, que estamos aprendiendo, aleluya. A mí me gustan las cosas así. Entonces es importante tener estos tres pasos en orden. No podemos someternos a Dios y a obtener la victoria sobre la carne, a menos que primero, ojo, nos consideremos muertos al pecado y vivos en Cristo. Usted tiene que aprender, considerar que usted está muerto ¿a qué? Al pecado, pero está vivo en Cristo. Vivo en Cristo, muerto al pecado, pero vivo en Cristo. Fíjate que no he dicho que está muerto a la carne, ¿verdad que no? Vamos a hablar. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, qué hermoso es papá. Sí. Pero no podemos reconocernos muertos a menos que sepamos nuestra posición en Cristo. Si usted no conoce cuál es su posición en Cristo, el abrebocas de hace rato, la doctrina de la salvación, ¿cierto? 1 Corintios 6, verso 11. Fuimos redimidos, renovados, aprendimos muy bien lo que quiere decir la palabra anakainos o anakainosis. Es una palabra griega compuesta de dos vocablos. Ana, que quiere decir otra vez, y kaino, que quiere decir nuevo. Nuevo, otra vez. Eso es lo que está diciendo allí. Usted es renovado, ¿sí? 1 Corintios 6, 11. Está la doctrina de la salvación. Y justamente de lo que estamos hablando, ahorita vamos a completar, es de salvación. Saber, considerar y presentar. Usted está muerta en cuanto al pecado, pero está viva en Cristo Jesús. Y hay que aprenderse eso. Amén. Entonces usted ya fue en esa posición lavada. Usted tiene un nuevo nacimiento. Usted tiene una limpieza. Usted tiene una nueva creación. Y usted ha resucitado de muerte a vida. Pero en cuanto a su defecto, en la remisión, en la renovación, en la anakainosis, usted tiene tres cosas por efecto: su posición en lo espiritual y en lo particular. Eso hay que aprenderse. Todos los que pasaron por el primer discipulado saben muy bien de qué estamos hablando. Y allá en otra parte del mundo nos están viendo. Es necesario aprender muy bien la doctrina de la salvación que está en 1 Corintios 6, 11. Para poder saber, para poder considerar y para poder presentarme, debo tener clara la palabra. No voy a obtener victoria al pecado si no tengo conocimiento. Es necesario esta condición. No es suficiente saber que Cristo murió por nosotros, sino que también nosotros debemos saber que morimos en Cristo. Todo el mundo sabe que Cristo murió por nosotros, pero no quieren saber que es necesario usted, yo, aquellos, morir y entender que morimos en Cristo. Cuando usted confesó a Cristo, usted fue comprado, usted fue redimido, usted fue regenerado, usted fue lavado por uno nuevo que pagó en la cruz ese precio. Ya usted deja de pertenecer a aquel esclavo y ahora pagaron por ti 2 denarios y medio. Es lo que costaba un esclavo. Y ahora vienes a ser esclavo de un nuevo amo, allá para perderse en esclavitud del pecado y de la carne, pero aquí ahora viene para ser justo en justicia. Allá vivía en la oscuridad, sin el conocimiento, sin el saber, sin la presentación y la consideración, pero aquí vienes con todo a decirle: Señor, ya no hago nada. Dime, amo. Qué bonito es vivir en Cristo de esa manera. Dime, amo. Dime, amo. Eso es todo. ¿Qué quieres que yo haga? Ya usted no hace. El Señor le dice: quédate tranquilo. Ahora yo te voy a regenerar en mi poder, en mi gloria,
con mi palabra y con el Espíritu Santo. Usted no hace nada. Usted no hace nada, iglesia. Denle un aplauso al que hace todo. Aleluya. Usted no hace nada, iglesia. Todo está hecho. Adán, cuando fue hecho, lo hicieron cuando las cosas ya estaban hechas. Me imagino Dios cuando hizo a Adán del barro y en su mano estaba el alma y sopló sobre aliento de vida en su nariz con el alma y llenó ese cuerpo. Y el espíritu, aliento de vida y el Señor vivificaron al alma. Y ahora el espíritu y el alma, como una adherencia única, juntos vivifican el cuerpo y se levantaron y vino a ser un ser viviente. Así hace Dios con nosotros. Estábamos muertos espiritualmente, muertos para Dios. Dice Juan capítulo 9 verso 33 que Dios no escucha al pecador, porque así estábamos. Pero una vez que llega Cristo por el poder del Espíritu Santo y la obra maravillosa de Cristo en la cruz y la orden de papá y la gracia puesta por el Padre en nosotros, vinimos a estar de nuevamente vivos. Eso es lo que quiere decir vivificados. No le demos otro contexto, porque la palabra en todas las partes donde aparece en el Nuevo Testamento dice somos nuevamente. ¿Por qué nuevamente? Porque en Adán estábamos vivos y volvimos después de estar muertos y separados de Dios a estar otra vez vivos. Hemos resucitado para vida eterna con Cristo, hermano. Hemos estado ahora y somos vivificados en el Señor. Hay tantos errores que se cometen. A veces consigo iglesias que me preocupan en el fondo. No las critico porque les falta conocimiento del Señor, pero es que no han dejado y no han querido presentarse, sino que han querido hacer su propia doctrina como hombres. Pero le dieron la seguido. Entonces llaman los fines de semana, llaman a un encuentro para que sean vivificados. Quiere decir que están muertos. Se llaman muertos. Ellos mismos necesitan al Espíritu Santo, y que todos los días el Espíritu Santo venga a llenarlos, porque cuando se termina el servicio el Espíritu Santo se va y siguen estando muertos por la falta de saber, por la falta de considerar y por la falta de presentar todo delante de Dios, iglesia. ¿No han leído Romanos 6? Y si lo han leído, no lo entienden porque siguen embotados. Esta es una verdad. Esta es una verdad inequívoca. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Fíjense que no es suficiente saber que Cristo murió por nosotros. También debemos saber que Cristo murió y que nosotros morimos en Cristo. No es suficiente entonces saber que tenemos una nueva naturaleza interna. También debemos saber que la vieja naturaleza fue derrotada en la cruz del Calvario. Tu naturaleza vieja se quedó allá en el cuerpo, contigo, con Cristo en la cruz. Sé que Él llevó en la cruz todas nuestras naturalezas en su carne. Eso es lo que está diciendo el Señor. Se llevó tu vieja naturaleza y usted murió con Él. Por eso a veces decimos aquí en la iglesia, hermano, cuídese, luche en el Señor, con el Señor y para el Señor, de que usted nunca se baje de la cruz. Algún día se bajará, pero pídale al Señor que lo crucifique dentro. Es más duro, pero no te quedes en el piso, mi hermano. Levántate en el conocimiento y en el poder del Espíritu, que es lo más importante, mis hermanos. Sí. Por eso no debemos bajarnos, porque cuando usted se baja de la cruz lo van a volver a crucificar, mis hermanos. Si a Cristo le tiene que haber dolido los clavos, y a usted también cuando se bajó para quitárselo, ¿cuánto más para cuando se vuelva a volver a subir en Cristo y sea crucificado? Porque usted no se crucifica, a usted lo crucifican. Cuando usted se crucifica, hace obras la suya. Pero cuando usted es crucificado,
hace la voluntad del Señor. Amén. Y que no hace nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.